Mi nombre es Cecilia Carrasco Hartard. Soy médico residente de radiología de la Universidad de Antofagasta y en el siguiente video revisaremos las principales neoplasias primarias intracraneales. Los tumores cerebrales o intracraneales son cerca del 2% de las neoplasias en adultos y el 15% de las neoplasias en menores de 15 años. Estos se pueden dividir en tumores cerebrales primarios o secundarios. Los tumores primarios son aquellos que se originan a partir de células localizadas a nivel del sistema nervioso central y sus características dependen del tipo de células que le dieron origen, mientras que los secundarios corresponden a tumores metastásicos de neoplasias primarias localizadas en otros órganos, dentro de los cuales los más frecuentes son el cáncer de pulmón, cáncer de mama y melanoma. Si bien en esta revisión nos enfocaremos en las características imagenológicas de los tumores, es importante tener en conocimiento que su clasificación está en constante cambio y evolución. Actualmente la más aceptada es la clasificación de los tumores primarios del sistema nervioso central de la Organización Mundial de la Salud, que en su última edición los categoriza no solo por sus características histológicas, sino también por marcadores de biología molecular. Incluso algunos parámetros moleculares pueden prevalecer por sobre las características histológicas, dada su implicancia en cuanto al diagnóstico, pronóstico y tratamiento de estas neoplasias. El abordaje diagnóstico de estos tumores requiere de la sospecha clínica y la evaluación por neuroimagen, que es fundamental para establecer la etiología más probable y planificar el abordaje quirúrgico de la lesión. Dada la multiplicidad de presentaciones radiológicas de los distintos tumores primarios intracraneales, en esta oportunidad revisaremos los más frecuentes y los agruparemos de acuerdo a su localización, morfología y características distintivas, creando un algoritmo que nos permita orientar y determinar con mayor precisión el diagnóstico. En primer lugar, debemos precisar la localización de la lesión, que puede ser extraaxial o intraaxial. Las extraaxiales comprometen las estructuras intracraneanas extracerebrales, por lo que suelen ser masas ancladas a estructuras periféricas de ángulos obtusos y convexas hacia el parénquima cerebral. Los tres sitios más importantes donde se originan los tumores extraaxiales son a nivel de las meninges, en el ángulo pontocerebeloso y en la silla turca. Por otra parte, los tumores intraaxiales comprometen los elementos intraparenquimatosos del encéfalo. Dentro de estos revisaremos a los gliomas, que surgen a partir de distintos tipos de células gliales, destacando las características imagenológicas más frecuentes del oligodendroglioma, astrocitoma pilocítico y ependimoma. También veremos al hemangioblastoma, que surge en estructuras vasculares, al meduloblastoma, que se origina a partir de células embrionarias del cerebro, y al linfoma, que corresponde a la proliferación maligna de linfocitos B o T. El meningioma es la lesión extraaxial por excelencia en el sistema nervioso central. Los meningiomas típicos son masas de base dural, iso o levemente hiperdensos en tomografía computada e isointensos a la sustancia gris en las imágenes ponderadas en T1 y T2. Estos captan intensa y homogéneamente el contraste endovenoso. Un signo frecuente, observado hasta en el 70% de los casos en resonancia magnética, es la visualización de una cola dural, que consiste en la presencia de una estructura lineal correspondiente a la dura madre en uno o ambos extremos del meningioma que realza con el uso de gadolinio. Esta cola dural tiene la particularidad de ser más gruesa en el extremo proximal al tumor y se afina a medida que se aleja de este.
Respecto a las lesiones extraxiales del ángulo pontocerebeloso, el tumor primario más frecuente es el neurinoma o schwannoma vestibular. Este surge a partir del octavo par craneal y se caracteriza por ingresar a través del poro acústico en el conducto auditivo interno, siguiendo el trayecto del nervio, por lo que suele tener forma en cono de helado, donde el copo del helado es la porción localizada en el ángulo pontocerebeloso y el cono es la porción que se extiende como un triángulo al interior del conducto auditivo interno. El meningioma también aparece a nivel de este ángulo, siendo la segunda lesión más frecuente. Sus características típicas serán las mismas que mencionamos previamente, es decir, una masa que capta contraste intensamente que dependerá de la dura madre que cubre el borde posterior del peñasco del temporal y que presenta el signo de la cola dural. A diferencia del schwannoma, este tumor no ingresará al conducto auditivo interno, dado que allí no hay meninges. La tercera lesión en frecuencia del ángulo pontocerebeloso es el tumor epidermoide, que es una neoplasia benigna originada a partir del tejido epitelial ectodérmico, formada por células epiteliales estratificadas y queratinizadas asociadas a colesterol, cuya característica principal es que restringe de forma muy significativa a la difusión. Entonces, en resumen, una masa en el ángulo pontocerebeloso con cola dural será un meningioma, una que se extiende hacia el conducto auditivo interno, un neurinoma, y una que presenta gran restricción a la difusión, un tumor epidermoide. En relación a las lesiones extraaxiales de la silla turca, el macroadenoma hipoficiario es una lesión de tamaño igual o mayor a 10 milímetros que capta contraste y que debido a su tendencia al crecimiento puede presentar áreas de necrosis o hemorragia que determinan su aspecto irregular y heterogéneo. Dado que estos tumores no son funcionantes, es decir, no secretan hormonas, muchas veces son asintomáticos y solo son detectados cuando crecen y se expanden hacia el exterior de la silla turca, generando, por ejemplo, la compresión del quiasma óptico. Cuando esto ocurre, presentan una forma típica en reloj de arena o muñeco de nieve, debido a sus componentes intra y extracelares. El diagnóstico diferencial de los macroadenomas son los microadenomas, que son tumores funcionantes que habitualmente se detectan en etapas tempranas debido a la sintomatología que genera su secreción hormonal. En imagenología se presentan como una lesión localizada al interior de la silla turca menor a 10 milímetros que es hipocaptante, es decir, hipointensa en comparación a la glándula hipoficiaria normal en las secuencias ponderadas en T1 con gadolínio. Por otra parte, el craneofaringioma es una lesión de localización supracelular. Sin embargo, hasta en un 25% de los casos puede presentar un componente intracelular debido a su crecimiento. En imagenología suele verse como una lesión predominantemente quística con componente sólido variable que realza el contraste. Cuando presenta calcificaciones, estas son típicamente en cáscara de huevo localizadas en la periferia de la lesión. Ahora revisaremos las lesiones intraaxiales o también denominadas intraparenquimatosas. En primer lugar, los gliomas son las neoplasias primarias más frecuentes del sistema nervioso central. Estos pueden tener distintos grados de agresividad y si bien actualmente existe una clasificación bastante compleja de ellos, en forma general los podemos dividir en gliomas de bajo grado o gliomas de alto grado. Desde el punto de vista imagenológico, para poder diferenciarlos, tenemos que tener en cuenta tres características principales en resonancia magnética. La primera es que los gliomas de bajo grado son de crecimiento lento e infiltrativo, por lo que no generan efecto de masa significativo ni edema vasogénico, a diferencia de la neoplasia glial de alto grado, que debido a su rápido crecimiento sí provocan gran efecto de masa e importante edema vasogénico. En segundo lugar, los gliomas de bajo grado suelen mantener la barrera hematoencefálica íntegra, por lo que no captan medio de contraste.
en comparación a los de alto grado que sí alteran la barrera y por lo tanto captan contraste. Por último, los de bajo grado, hasta en un 20% de los casos, pueden presentar calcificaciones en su interior, mientras que los de alto grado se caracterizan por áreas hemorrágicas o necróticas secundarias a su crecimiento acelerado. Además, en las secuencias de perfusión podemos determinar la presencia de angiogénesis tumoral. En los tumores de bajo grado, la perfusión suele ser normal o incluso disminuida, mientras que en los de alto grado, esta aumenta por el desarrollo de gran cantidad de vasos sanguíneos a nivel de la lesión. Y en las secuencias de difusión, la mayoría de los gliomas de bajo grado no van a restringir, a diferencia de los de alto grado, que con frecuencia presentan áreas de restricción. En ocasiones puede ser muy difícil diferenciar entre el glioblastoma multiforme, que es un tumor glial de alto grado, y los linfomas primarios de alto grado. Ambos tienen tendencia a cruzar la línea media y pueden tener forma de mariposa por su extensión a través del cuerpo calloso. En la práctica clínica, pensamos más en glioblastoma multiforme cuando estamos frente a un adulto con inmunidad normal y el linfoma cuando es un paciente inmunodeprimido. Y desde el punto de vista imagenológico existen algunas características que, si bien no son típicas, nos pueden orientar a uno u otro diagnóstico. El glioblastoma multiforme suele ser una lesión única con gran efecto de masa y edema vasogénico. Generalmente es heterogéneo, siendo predominantemente iso o hipodenso en tomografía por la presencia de necrosis o focos de hemorragia crónica, e hiperintensos en secuencias de resonancia magnética ponderadas en T2. Además, tiene un realce típicamente periférico e irregular con componentes nodulares. Por otra parte, cuando tenemos un linfoma primario de alto grado, las lesiones pueden ser únicas o múltiples, crecen de forma más infiltrativa y su efecto de masa y edema vasogénico es más leve en comparación al glioblastoma o está ausente. En tomografía tienden a ser hiperdensos y en resonancia la mayoría son iso o hipointensos en T2. El realce es intenso y homogéneo, excepto en pacientes inmunocomprometidos por VIH, donde el realce puede ser periférico en anillo. El oligodendroglioma, otro tipo de tumor glial, es más frecuente en pacientes jóvenes y, si bien es una neoplasia de bajo grado, puede ser difícil sospecharla debido a que tiene características imagenológicas intermedias que normalmente nos orientarían a un tumor de alto grado. Por ejemplo, pueden presentar un aumento de la perfusión, ya que desarrollan una extensa red de capilares que se ramifican y entrecruzan, dándole un aspecto típico en malla de gallinero. E inclusive, hasta en un 50% de los casos, pueden captar contraste. Por lo tanto, podríamos decir que el oligodendroglioma es la excepción a la regla. Sin embargo, hay una particularidad que nos puede ayudar a diferenciarlo, y es que la mayoría presenta calcificaciones gruesas, y esto prácticamente permite descartar que la lesión sea de alto grado. Por otra parte, hay dos tumores de bajo grado muy parecidos en imágenes que frecuentemente se localizan en la fosa posterior y afectan los hemisferios cerebelosos. Estos son el astrocitoma pilocítico, que es un tipo de glioma, y el hemangioblastoma. Ambos tienen un componente quístico que se verá hiperintenso en T2 y otro componente sólido que puede captar contraste. Para distinguirlos, tenemos que considerar que el astrocitoma pilocítico es la neoplasia más frecuente en niños, se asocia a neurofibromatosis tipo 1 y suele también comprometer la vía óptica.
En cambio, el hemangioblastoma es más frecuente en adultos jóvenes o de mediana edad y se asocia a enfermedad de von Hippel-Lindau. El meduloblastoma es el tumor maligno más común en niños. El 77% de estos ocurre antes de los 19 años y la mediana de edad de diagnóstico es de 9 años. Suelen ubicarse en la línea media de la fosa posterior a nivel del vermis cerebeloso. El diagnóstico diferencial es el ependimoma, que es un tumor glial de bajo grado frecuente en niños que surge a partir del revestimiento del sistema ventricular o del canal medular, siendo hasta el 33% de los tumores cerebrales en menores de 3 años. Este se asocia a neurofibromatosis tipo 2 y su localización más frecuente es a nivel de la fosa posterior, dentro del cuarto ventrículo. Ambos pueden generar efecto de masa e hidrocefalia secundaria a obstrucción del sistema ventricular. Sus diferencias en imagen consisten en que el meduloblastoma es una lesión sólida agresiva hiperdensa en tomografía con cierto grado de heterogeneidad por el desarrollo de algunas áreas quísticas o necróticas en su interior. Se caracteriza por captar contraste intensa y homogéneamente y es frecuente que encontremos metástasis de este a lo largo del neuroeje, principalmente a nivel medular. Mientras que el ependimoma es un tumor más plástico que va creciendo a lo largo del sistema ventricular y se puede extender a través de los agujeros de Luschka y Magendie. Típicamente es mucho más heterogéneo, ya que presenta múltiples áreas quísticas, necróticas o hemorragias y calcificaciones gruesas. Otra diferencia es que su componente sólido es iso o hipodenso en tomografía y su realce, a diferencia del meduloblastoma, es heterogéneo. Entonces, como resumen de lo revisado en esta presentación, lo más importante es, en primer lugar, saber diferenciar si la lesión es intra o extraaxial. Además, conocer las características típicas del meningioma, que es la neoplasia primaria intracraneal más frecuente. Recordar cuáles son los tumores más frecuentes del ángulo pontocerebeloso y de la silla turca con sus características diferenciadoras. Y también reconocer por imágenes si un tumor glial es de bajo o de alto grado, así como saber distinguir los dos tumores de fosa posterior más frecuentes en niños. Espero que esta presentación les sea de utilidad. Muchas gracias por su atención.